¿Cómo puedo crecer de manera espiritual? Y mira, querida iglesia, queridos hermanos, al tener un bebé en nuestras manos, es lo más lindo que podemos experimentar, especialmente los padres. Cuando tenemos un bebé en nuestras manos, ver su delicadeza, sus momentos primeros de esta vida. Bueno, tú y yo, en un momento, nuestros padres nos tuvieron así, en las primeras horas, las primeras semanas, los primeros meses en nuestras manos. Y luego llegó el momento del primer año. Y estoy seguro que cada padre tuvo la oportunidad de por lo menos comprar un gansito y cantarle cumpleaños feliz. Y quizás más de alguno tuvo el privilegio de hacer su primer año, de tener su primer año de edad, con fiesta, con juguetes, con piñatas, y lo disfrutamos. Y quizás cuando te preguntaban cuántos años cumples, quizás decías con tu dedo 1, y después 2, y después 3, y después 4, y después 5, y como que a uno le gusta cumplir años en esa etapa de la niñez. Y quizás cuando ya fuiste adolescente, 10, 12, 13 años, querías tener 15, querías tener 16, querías tener 17. Pero llegó el momento en que tú llegaste a la universidad. Ya una señorita, un joven opuesto, y ahora ya terminaste tu carrera. Y quizás algunos, más de algunos, se titula antes de los 18, durante los 18 ya está titulado. Entonces, cuando tú terminas tu universidad, empieza el momento de buscar trabajo o de casarte. Y llega la edad de 30 años. Y realmente después de los 30 años uno ya no quiere cumplir años. Después de los 30 años como que a uno se le olvida cuántos, no se nos olvida la fecha, pero a veces perdemos la noción de la edad la cual tenemos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 1 al 9, voy a darle lectura. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como que si apenas comenzaban a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, dice Pablo, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Dice el versículo 3, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo, otro contesta y dice yo soy seguidor de Apolos. Están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. El versículo 5 dice, después de todo, Apolo y yo somos servidores de Dios, para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien lo ha hecho, que los ha hecho confiar en Cristo. Así que lo importante
no es quien anuncia la noticia, ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia, como también los que enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios, dice Pablo, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, el cual Dios es el dueño. Pablo dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Aquí está describiendo a dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. Cuando Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo, pero con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Pablo les está hablando a la iglesia de Galacia y les dice, ustedes que son espirituales, ustedes tienen que ayudar a aquellos que han caído. Ustedes tienen que ayudar a aquellos que han tropezado. Pero en el texto anterior, a la iglesia de Corinto, Pablo les dice, yo no pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la distinción de aquellos cristianos carnales? ¿Cuál es la distinción de aquellos cristianos carnales? Los que son inmaduros en la fe. Los que constantemente están murmurando contra Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 3, dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Entonces Pablo lo que me está diciendo aquí, que un cristiano carnal tiene celos. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Apolo, otro contesta, yo soy seguidor de Pablo. Y están actuando como la gente de este mundo. Y dice Pablo, ¿acaso no se comportan así los pecadores? Por eso, yo quiero decirles, hermanos, yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar listo para cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos. Y yo creo que cada uno de los que estamos allí en casa, no queremos faltar. Queremos estar allí con nuestros amados. Por eso el consejo número 1 es, debemos poner nuestros ojos en Cristo para que me ayude a crecer de manera espiritual. Poner nuestros ojos en Cristo. Y eso me va a ayudar a crecer de manera espiritual. Lo primero que debo hacer es pedirle a Cristo que me salve. Lo primero que debo pedirle a Cristo es que me salve. Pero para ello yo tengo que reconocer, yo tengo que entender que necesito de Él. Tengo que entender que soy un miserable. Así que lo importante, dice el versículo 7,
no está en quien anuncia la noticia, ni tampoco en quien enseña. El único importante es Dios. Es el único que aumenta nuestra confianza en Cristo. Al inicio, de manera antifonal, se leyó el Salmo número 1. Pero especialmente en el verso 3 dice que serás como árbol que junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagas prosperará. Nosotros, mi querida iglesia, tenemos que ser plantados en Cristo. Tengo que ir con humildad a Él. Debo contar le todo. Pero yo quiero decirte que debo de ir con humildad, Cristo. Mis buenas obras no me van a salvar. El ser miembro de la iglesia adventista no me va a salvar. El ser pastor no me va a salvar. El ser anciano no me va a salvar. Mis bienes no me salvarán. El único, dice la palabra de Dios, que me puede salvar es Cristo Jesús. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque no hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La semana pasada yo le decía a la iglesia que estar en casa, el trabajo es arduo, porque ahora las juntas son allí, te levantas de tu cama y ahí al lado puedes tener tu escritorio y entras allí a juntas, a trabajos. Pero ya en la noche, yo salía afuera y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no vienes ya? Tu palabra se está cumpliendo. Tu palabra es cierto, es una lámpara que nos va guiando. Y lo único que falta es que tú vengas en las nubes de los cielos. ¿Por qué no vienes ya? Y a veces así le decía, Señor, te pasas de bueno. Te pasas de bueno. Ya ven. Pero yo mismo me contestaba. Y yo creo que el Señor me miraba con ternura. O me sigue mirando con ternura y me dice, Eloy, yo quiero ir. Yo quiero ir. Pero sabes, no quiero que nadie se pierda. Y yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y es más, Eloy, si yo fuera hoy, tú estarás listo. Y lo único que me queda aquí, hermanos, es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, el primer paso, mi querida iglesia, tenemos que ir con humildad a Cristo. Así como estamos, decirle, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida, tómala. Punto número 2. Toma en cuenta que las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente.
A veces vemos las pruebas como algo que me impide seguir adelante. A veces vemos las pruebas como que me detienen para avanzar. A veces vemos las pruebas como una pared que me impiden salir, avanzar. Y digo, a veces, bueno, tengo pruebas, tengo problemas, pues ni modo, Señor, me voy al mundo. Tengo pruebas, pues ni modo, Señor, me hago rebelde. Pero yo quiero decirte que las pruebas me hacen un mejor cristiano. Las pruebas nos hacen un mejor cristiano. Santiago, capítulo 3, verso 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, mi querida iglesia, nos ayudan a purificarnos. Las pruebas nos ayudan a quitar las imperfecciones. El libro de Job en el capítulo 23 dice así, he aquí que yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. En el verso 9, si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pero recuerda, Dios no tienta a nadie. Como el trabajar en sábado, como el devolver fielmente mis diezmos y mis ofrendas. Recuerda, Dios no tienta a nadie. Pablo en la primera carta, capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que me va a ayudar en mi vida espiritual son las pruebas. Ahora imagínate que todos tus deseos se cumplan. Que digas, Señor, yo quiero un auto 2021. Y vas a la agencia, lo pagas, te lo dan, tienes tu carro, tu auto. Señor, quiero otra casa, ya la que estoy viviendo no me gusta. Y vas y compras una casa. Señor, necesito ropa. Vas a la tienda, compras ropa, zapatos. Todo se cumple. Pero ¿dónde queda con mi confianza en Dios? A veces el ser humano, si todo lo tenemos en nuestras manos, nos olvidamos de Dios. Pero cuando vienen las pruebas a nuestra vida, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Es cuando doblamos nuestras rodillas. Y es cuando le decimos a Dios, Señor, no sé cómo hacerle.
No veo la solución a este problema. Señor, esta enfermedad que está pasando en mi vida. Oh Señor, ayúdame. Y sabes, querida iglesia, aunque el enemigo quiere que nosotros suframos, que nosotros lloremos, Dios usa esa prueba para fortalecernos de manera espiritual. Amados, dice Pablo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero ¿cómo me voy a gozar si me doy un machucón con el martillo en mis dedos o en la mano? ¿Cómo me voy a gozar si me quedé sin trabajo? Pero ¿cómo me voy a gozar si me acaban de decir que tengo cáncer? ¿Cómo me voy a gozar si se murió mi hijo? Si se murió mi madre, si se murió mi esposa. Pero hay algo que Dios nos dice. Nada de lo que suframos, nada de lo que suframos será comparado con la felicidad del cielo. Nada, escucha bien, nada de lo que suframos será comparado con la felicidad del cielo. La hermana White en Primeros Escritos dice de la siguiente manera: de las pruebas no habrá memoria. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan pequeñas, tan insignificantes, frente a incomparables y eternos pesos de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas, cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. Nada de lo que suframos será comparado con la felicidad del cielo. La tercera cosa que nos ayuda para crecer de manera espiritual, ya lo sabemos también, es la palabra de Dios que nos ayuda a crecer espiritualmente. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y vemos cómo Dios abre el mar rojo, impresionante ver al pueblo de Dios avanzar y ver cómo el poder de Dios abre el mar rojo. Cuando sin un arma abre el Jordán. Cuando vamos a la Biblia y vemos cómo caen las murallas de Jericó. Cuando vemos a un pequeño David derrotando a un gigante Goliat. Y cuando Jesucristo, frente a la tumba de Lázaro, lo resucita. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es poder. Pedro nos aconseja en la primera carta, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. Cuando un bebé llora, es porque tiene hambre. Le dan su lechita, se queda tranquilo. Cuando un bebé llora, es porque hizo del baño, se siente sucio y hay que cambiarle el pañal. Cuando un bebé llora, es porque quizás tiene dolor. Un cristiano espiritual es el que lee la Biblia y se da cuenta que la Biblia define una separación entre el mundo y el cristiano. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, nos damos cuenta que este mundo no es la felicidad y que vamos en un camino hacia la Canaán celestial. Por eso el apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El estándar de nuestro Dios, tanto Pablo como Juan lo mencionan. Primera de Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Tú y yo en algún momento decidimos seguir a Cristo. Vimos nuestra miseria y entendimos que el único que puede suplir la necesidad, el único que puede pagar el precio es Jesucristo. Y nos arrodillamos, bajamos a las aguas bautismales y fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús al aceptarle por medio del bautismo. De allí comenzamos a caminar con Cristo. Santificación, a crecer, a crecer. El día de ayer ya no somos los mismos que hoy. Y estamos en un camino hacia la Canaán celestial. Cada día humillándonos al Señor, diciéndole: Señor, sé propicio a mí, ayúdame, Señor. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Llegará el momento en que cuando Cristo aparezca, seremos glorificados. Todo lo malo será desterrado de nuestro ser. Por eso, mi querida iglesia, cada que nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar manifestado el amor de Dios y eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Cuarto, la oración. La oración, el momento en que nosotros doblamos nuestras rodillas. En Hechos se narra allí una historia en el capítulo 13, mientras Pedro, dice, estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban. Y entonces Pedro fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban allí orando. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta cuando finalmente le abrieron todos y quedaron sorprendidos. ¿Cuántas veces has orado y Dios contestó tu oración? ¿Cuántas veces has orado y no te contestó? Las oraciones que Dios nos ha contestado nos han hecho más fuertes. Pero para que Dios me conteste, primero tengo que pedir. Y vamos a cerrar esto, hermanos. Hoy, el quinto punto para crecer es asistir a la iglesia.
Pero todo este año, casi todo el año, nos lo hemos pasado en casa o al templo, ¿no? Pero la iglesia somos tú y yo. Estamos invitando a Dios en nuestro hogar. Nos estamos ayudando los unos a los otros. Nos estamos mandando mensajes de ánimo. Estamos diciendo al hermano, hermano, estoy orando por ti. Tomar parte de la iglesia, el ser parte de un equipo, de un grupo, de un grupo pequeño, el cantar, el participar, el estar pendiente del cumplimiento de la misión. Y no solamente es hablar, sino con lo que tengo que contribuir con la misión. Hermano, el ser parte de la iglesia, eso es una gran bendición para el crecimiento espiritual. Concluyo diciendo lo siguiente, verso 7 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Así que lo importante no es quien anuncia la noticia, ni quien enseña. Lo importante es Dios, es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. ¿Quién quiere en esta mañana decirle, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente? Marta y María pidieron sanar a Lázaro, pero Jesús estaba preocupado en su espiritualidad. ¿Qué le vas a decir al Señor en este día? Tú y yo queremos ir al cielo. ¿Cuántos en esta mañana, en este día, quieren decirle, Señor, me arrojo a tus pies? Haz tu voluntad. Ayúdame cada día a ser mejor. Aprender del gran Maestro, del Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo y ser bendición. ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, aquí estoy? Estoy junto a mi familia, junto a mis hijos. Vamos a orar. Señor, alabado sea tu nombre. Nos postramos a tus pies, nos ofrendamos a ti. Y como familia, como iglesia, ayúdanos a crecer cada día para gloria de tu nombre. Bendice al pueblo adventista. Bendice a la iglesia de Terrazas. Bendice a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a mis hermanos que tienen dolencias. Sé con cada uno de los que tenemos situaciones difíciles y haznos sentir que tú estás a nuestro lado. Porque si tú estás a nuestro lado, lo tenemos todo. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué decimos?